Quiero comenzar hablando un poco acerca de el tema, como ustedes lo vieron, es qué dice la Biblia. ¿Podemos nosotros predicar el Evangelio en las redes sociales? Quizás muchos podemos de una manera bien ligera decir sí, porque quizás algunos de ustedes lograron armar ese mensaje en los caracteres que tiene un tweet. Sin embargo, para mí es importante que veamos qué dice la Biblia al respecto. Obviamente la Biblia no habla de redes sociales, ¿verdad? Pero sí habla de predicar el Evangelio. Y luego vamos a analizar, partiendo de lo que la Biblia dice de predicar el Evangelio, vamos a llegar a la aplicación a las redes sociales. ¿Qué es el Evangelio? Vamos a leer Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Después que Juan fue puesto en la cárcel, Jesús fue a Galilea proclamando las buenas nuevas de Dios. La hora ha llegado, dijo, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en las buenas nuevas. Es bien interesante que Jesús está haciendo un llamado en su ministerio a arrepentirse, pero también hace un énfasis que el reino de Dios se ha acercado. Y no solamente el reino de Dios se ha acercado, sino que ante esa verdad, la respuesta debe de ser arrepentimiento y creer. ¿Pero en qué debemos de creer? ¿En la buena nueva o en las buenas nuevas? Si se dan cuenta, está ocupando plural o singular. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que el Evangelio está compuesto por buenas nuevas. Hay varias buenas noticias que el Evangelio contiene. La respuesta ante el Evangelio debe de ser arrepentirse y creer. Entonces, ¿cuáles son los elementos que el Evangelio contiene? ¿Alguien que me diga uno? ¿Un elemento del Evangelio? ¿Un elemento de las buenas nuevas? ¿Una de las buenas nuevas? La obra de Cristo, ¿a qué te referís? La resurrección, ¿ok? ¿Alguien más? La salvación, la justificación, ¿qué más? ¿El qué, perdón? El pecado. ¿Y esa es una buena nueva? Esa es la buena nueva. Ok, que nos perdonó los pecados. ¿Por aquí dijo alguien algo más? La expiación, la reconciliación. Lo interesante es que todo lo que ustedes me han dicho está vinculado a nosotros. ¿Sí? A nuestra salvación. ¿Y será que el Evangelio es únicamente eso? Veamos algunos componentes o elementos del Evangelio. El primero de ellos es que el Evangelio es la buena noticia ¿de qué? Del reino de Dios. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y esa es una excelente noticia. Esa es una gran noticia. Porque está diciendo entonces que ese reino, el cual el pueblo de Dios estaba esperando, estaba empezando a ser consumado. Porque ese reino obviamente tiene un rey. Y ese rey había llegado. El Evangelio implica el entendimiento de que el reino de Dios ya está establecido. ¿El reino de Dios hoy en día está establecido? ¿Ese reino prometido? ¿Sí o no? No. Si el reino de Dios no está establecido, Jesús no es rey entonces. Sí está establecido. Quizás no está consumado al 100%. Pero Jesús ya es rey. Él ya venció. El reino de Dios ya se estableció.
Pero el reino de Dios, ¿cómo es que está establecido si vemos en el mundo tanta maldad? Tanta gente que no reconoce el reino de Dios. Por eso la Biblia dice en Filipenses que un día va a llegar un día donde toda rodilla se va a doblar y va a confesar que Jesús es Señor. El hecho que alguien no lo reconozca no significa que el rey y el reino no esté establecido. Otra buena nueva es el cumplimiento de una larga historia. Dios estableció un propósito, un plan. Ese plan se empezó a ejecutar en la creación de todas las cosas. Pero esa historia de redención que vemos hasta ese momento donde Jesús empieza su ministerio, estaba teniendo un cumplimiento. La meta estaba a punto de cumplirse, la meta de ese gran plan. También el Evangelio trata de esa historia de redención, que es mucho de lo que ustedes hablaron hace un momento. El perdón de nuestros pecados, el que cada uno de nosotros, siendo malos y siendo pecadores, siendo enemigos de Dios, ahora podemos ser reconciliados con Dios. Pero también el Evangelio trata de la restauración de toda la creación y de la vida humana. El mayor problema que el ser humano tiene es el pecado. Pero a través de Cristo y de su obra, el Evangelio nos habla de esa buena noticia donde nosotros podemos ser restaurados a esa imagen de la cual fuimos creados. No estoy diciendo con eso que la imagen de Dios ya no está en nosotros. Sí está en nosotros, pero está corrupta, distorsionada por el pecado. Y también incluye, obviamente, la gracia salvadora de Dios. Todos estos son aspectos importantes acerca de el Evangelio. No podemos maximizar uno y minimizar otro, porque son complementarios. Que Jesús sea rey y el reino de Dios sea establecido implica que Jesús venció la muerte. Implica que Jesús venció a Satanás. Implica que Jesús venció el pecado. Cada uno de estos elementos son importantes cuando hablamos del Evangelio. Entonces, teniendo un poco más claro el Evangelio, el concepto del Evangelio, definamos qué es evangelizar. ¿Qué hablaron ustedes al respecto? ¿Qué es evangelizar? Evangelizar es hablar del Evangelio. Veamos una definición acerca de lo que es evangelizar o evangelismo. Es la comunicación del Evangelio de Dios a través de la vida y las palabras de sus hijos, para su gloria y en el poder del Espíritu Santo, de tal manera que los hombres puedan recibir el don de la fe para creer en Jesucristo como Salvador y servirle como Rey. Es decir, que no solamente es hablar del Evangelio, sino también vivir el Evangelio, y tiene un propósito. El propósito de evangelizar es glorificar a Dios. Pero entendamos, evangelizar es algo espiritual. No podemos sacar un curso para decir, voy a darles una táctica para ser más efectivos en el evangelismo. Vamos a aprender un curso acerca de cómo tener el mejor speech para proclamar el evangelio. Vamos a conseguir followers para Jesús a través de estas herramientas. No se puede. ¿Por qué? Porque es necesaria la intervención de Dios, el poder de Dios, quien obra al momento de que una persona pueda tener el don de la fe. El Espíritu Santo tiene que obrar en la vida de la persona. Y quiero que veamos a través de Pablo, cuando Pablo evangelizaba, cómo él interpretaba ese proceso de evangelismo. Es decir, cómo él se miraba a él mismo al momento de evangelizar, al momento de cumplir esta misión de evangelismo.
Y lo primero que notamos es que Pablo evangelizó entendiéndose a sí mismo como un representante comisionado por Jesucristo. Y vemos en 1 Corintios 1:17 que dice Pablo, Cristo me mandó para predicar el evangelio. Cada uno de nosotros somos comisionados a predicar el evangelio. Cada uno de nosotros somos representantes que hemos sido comisionados. Y ante esa comisión, ante esa delegación, ante esa invitación, ante ese mandato a proclamar, él entendía que su oficio era ser servidor de Dios. Vemos que 1 Corintios 4:1, Pablo dice que todo hombre nos considere como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Vemos en 1 Corintios 9:17, por lo cual, si lo hago de buen agrado, tendré recompensa, pero si de mala gana, es una mayordomía la que me ha sido encomendada. Y saben que Pablo se veía como un siervo porque él se veía a sí mismo como un esclavo de Jesús. Lo que motivaba a Pablo era el entendimiento de que Jesús era su Señor y que ese Señor lo había mandado a representarlo a él, predicando el Evangelio, hablando acerca de Jesús, hablando acerca del reino de Dios. Y vemos que en 1 Corintios 9:16 dice, si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me siento constreñido al hacerlo, y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Y luego vemos el versículo 17, que es el que está en la pantalla, por lo cual si lo hago de buen agrado tendré recompensa, es decir, el proclamar el Evangelio. Pero si de mala gana es una mayordomía. Yo espero que la inquietud de si podemos proclamar el Evangelio a través de las redes sociales venga de un corazón deseoso de proclamar el Evangelio, que quiera utilizar una herramienta para cumplir su misión. Me parecería un poco extraño que usted no le hable a nadie de Cristo, pero quiera utilizar las redes sociales para proclamar el Evangelio. Eso sería un poco extraño. No es el caso, ¿verdad? Yo sé que no. ¿Y por qué estamos leyendo estos pasajes? Porque en primer lugar quiero sentar la base de que usted y yo tenemos una responsabilidad delante de Dios de proclamar el Evangelio. Tenemos un mandato. Y quiero que piense por un momento si usted está cumpliendo ese mandato. ¿Qué tan dispuestos estamos a cumplir esa función? Porque Pablo no solamente se vio como un representante comisionado, el cual recibió algo que tenía que hacer, sino que además él se vio como un pregonero. ¿Alguien sabe qué es pregonar? Anunciar. Pregonar es anunciar. Nuestra labor es anunciar. ¿El qué vamos a anunciar? Las buenas nuevas. Cuando usted tiene una muy buena noticia en su vida, ¿qué quiere hacer con ella? Algo que lo pone muy contento. ¿Qué quiere hacer con eso? Contarlo. ¿A quién? A todas las personas. Y de verdad que el gozo en nuestro corazón de esas buenas nuevas nos debería de hacer querer ser pregoneros. Querer anunciar, querer compartir esas buenas nuevas. Porque la Biblia dice que Dios
agradó a Dios salvar a las personas por medio de la locura de la predicación. ¿Saben que anunciar las buenas nuevas es algo de vida o muerte? Literalmente. Para los que están a su alrededor, el proclamar el Evangelio es algo de proclamarles a ellos el Evangelio, que ellos escuchen el Evangelio es algo de vida o muerte. Porque a Dios le agradó salvar a las personas a través de la locura de la predicación. No es cierto cuando alguien dice, no, yo con mi testimonio predico. Eso no es cierto. La Biblia sí nos habla de que debemos, a través de lo que hacemos, de nuestra vida, de nuestro comportamiento, es como un adorno a nuestras palabras. Eso es cierto. Pero no es cierto que usted va a proclamar el Evangelio solo haciendo cosas, sin hablar. La Biblia dice que si nosotros callamos, ¿qué va a pasar? Hasta las piedras van a hablar. Van a hablar. No dijo hasta las piedras van a tener un buen testimonio. Y es importante que veamos estos puntos porque recuerde cómo se llama la serie. ¿Qué dice la Biblia? Yo puedo pensar que hay métodos para evangelizar que no son los que la Biblia dice y pensar que están bien. Pero entendamos, Dios estableció propósitos y formas. Y la forma en que nosotros cumplimos ese mandato, esa comisión, es siendo pregoneros, hablando, proclamando, enseñando, aconsejando. Y además, Pablo tenía una conciencia que nosotros también tenemos que tener. Que no solamente somos pregoneros, no solamente somos siervos que hemos sido comisionados, sino que también somos embajadores. ¿Qué es un embajador? Alguien que representa a otra persona. Pues nosotros somos embajadores de Cristo. Veamos lo que decía Pablo en Efesios 6:19. Oren por mí a fin de que, ¿qué dice? ¿Cómo? Al abrir la boca, sea dada palabra para qué. ¿El qué? El misterio del Evangelio, por el cual yo soy embajador. Que con denuedo hable de él, como debo de hablar. Yo espero que esa sea nuestra oración de todos los días. Entendamos, representamos a Cristo. Pero esa representación tiene un propósito y es hablar de Él, representarlo a Él, mostrando quién es Él. Así como los embajadores en otros países hablan de su país y tratan de representar a su país para generar comercio, para generar turismo, etcétera. Nosotros somos representantes de Cristo para que la gente conozca a Cristo. Y esto me lleva entonces, entendiendo esto, ¿cuál es el objetivo en la evangelización? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué debemos de evangelizar? ¿Por qué Dios nos comisionó haciéndonos pregoneros para representarlo a Él? ¿Cuál es el propósito? Y el primero es la formación de un pueblo. Un pueblo que le ame a Él, un pueblo que manifieste quién es Él, un pueblo que glorifique a Él, un pueblo que llene la tierra del conocimiento del Señor. Como lo dice Éxodo 19, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios nos salvó para formar un pueblo.
¿Cuál es el propósito de la evangelización? Sumar personas a ese pueblo. Pero también tiene otro propósito: dar a conocer a Jesús, no solamente para lograr conversiones, sino para formar discípulos. Para que las personas que son parte ahora de ese pueblo vengan a ser discípulos de Jesús. A veces la palabra convertir no le damos como la completa entendimiento de lo que implica. Convertir significa volver. Cuando una persona se convierte, ¿vuelve a qué? En su vida es restaurada su naturaleza, pero también vuelve a los propósitos de Dios. Y eso es lo que busca el Evangelio. Que una persona pueda nacer de nuevo, pero no solamente para ser salva y ya, sino para que con su vida ame a Dios y glorifique a Dios. El evangelismo es más que enseñar y dar información a la mente. Evangelizar es comunicar esas buenas nuevas con el propósito de que esa persona pueda convertirse y tener vida en él. Y entonces pueda empezar a vivir y glorificar a Dios. Nuestra tarea de evangelismo no termina cuando nosotros hayamos comunicado el mensaje. Apenas ahí empieza. Veamos qué dice Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué dice el versículo 20? Enseñándoles que guarden todas las cosas. Enseñarle a alguien que guarde las enseñanzas de Jesús, ¿es algo intelectual o algo práctico? ¿Es algo intelectual o algo práctico? Práctico. No es intelectual. Es ambas cosas. ¿Cómo enseñaba Jesús? ¿Solo a través de la práctica? ¿O también enseñaba doctrina? También enseñaba la palabra de Dios. Y luego impulsaba a los discípulos para que practicaran esa palabra de Dios. Cuando nosotros proclamamos el Evangelio, eso apenas es el inicio de nuestra tarea. Porque la tarea no es solamente que las personas escuchen el Evangelio. La tarea es que las personas vivan el Evangelio. Que entonces, aprendiendo todas las cosas, se unan a ese pueblo de Dios y cumplan el propósito por el cual Dios nos creó, que es alabar a Él, alabarle a Él. Cuando nosotros decimos que somos pregoneros, no solamente es transmitir un mensaje, sino es formar, enseñar, cuidar, amar. Piense por un momento cómo Jesús hizo sus discípulos. En el momento en el que Jesús vivía, ¿habían cartas? ¿Había comunicación escrita? ¿Había escritura? Sí. Entonces, ¿por qué Jesús no les mandaba cartas a sus discípulos? ¿Cómo formó Jesús sus discípulos? ¿Qué hizo? Anduvo con ellos. ¿Les enseñaba a ellos en privado? Sí. En la cotidianidad del día a día, ¿no aprovechaba oportunidades para hablarles, enseñarles? ¿No llegó un momento donde a la par de Él los puso a servir junto con Él?
¿No se recuerdan que en algún momento los discípulos llegaron a donde Jesús frustrados porque no pudieron echar demonios de un endemoniado? Los puso a actuar también. La pregunta es, ¿nosotros podemos cumplir el propósito del evangelismo simplemente a través de un mensaje de Facebook, de Instagram, de Twitter? Quiero que vean estas frases que están en la pantalla. Dos frases. Hace unos años entendí que como cristianos fuimos llamados a ser representantes de Cristo. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? En esta era digital, donde pareciese que todo el mundo está conectado, las redes sociales se han convertido en el campo misionero más grande de la historia. Imagínese cuántos más hubiese hecho el apóstol Pablo si hubiese tenido acceso a Facebook o Twitter. ¿Qué piensan de eso? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué no están de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué no es el medio? Veamos la siguiente frase. De repente me di cuenta de cuánto se puede hacer en Facebook a favor del evangelio. Una de mis publicaciones fue vista por 1.2 millones de personas. Muchos de ellos no son cristianos. Piense de cuánto costaría y cuántas personas se necesita para llevar a cabo una cruzada que llegue a 1.2 millones de personas, como Billy Graham lo hizo. Pero podemos llegar a ese número sin costo alguno con pulsar unas teclas. ¿Bastará con que alguien escuche? ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Yo puedo dar información, puedo transmitir información, pero el evangelismo no es transmitir información. Va mucho más allá de eso. Grave error cuando separamos el evangelismo del discipulado. Bíblicamente esa separación no existe. Si usted recuerda que dice Mateo 28, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Dónde está el evangelismo ahí? En los tiempos de Jesús, cuando alguien escuchaba el evangelio, ¿saben qué era lo primero que pedía? Ser bautizado. Porque el bautismo era una identificación con Jesús. Era como iniciarse. Era como decir públicamente, yo quiero decir que pertenezco a Jesús. Era el inicio de un camino con Jesús. Y en el Nuevo Testamento nunca se utilizó un medio que no fuera el hablar para evangelizar. Pablo manda cartas a las iglesias, ¿verdad? Pero Pablo no está evangelizando, porque le está dirigiendo sus cartas a la iglesia. Usted no ve en el Nuevo Testamento que la iglesia utilizara algo que no fuera oral para proclamar el evangelio. Evangelizar no es postear un versículo, no es compartir una frase de un predicador o darle like a un pensamiento, aunque éste tenga una base bíblica. Evangelizar es llevarle a una persona las buenas nuevas, pero enseñarle además que guarde todas las cosas que Jesús nos ha mandado. Solo con eso le hago una pregunta: ¿cuánto tiempo nos llevará a enseñarle a alguien a guardar todas las cosas que Jesús nos ha mandado? Los 30 segundos que me puede llevar leer un tweet, ¿con eso yo voy a aprender todas las cosas que Jesús me ha mandado? Bueno, lo invito a que empiece a tuitear todas las cosas que Jesús nos ha mandado. El evangelismo es personal.
Lo que pasa es que a veces nos autoengañamos diciendo o pensando que a través de eso yo estoy cumpliendo mi misión. ¿Qué es más fácil? Caminar a la par de una persona, enseñándole, animándole, confrontándole, llorando juntos, riendo juntos, o mandar un WhatsApp. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Pensar que yo ya cumplí con la misión porque compartí algo bonito en una red social. Compartí un versículo bíblico. No vaya a ser que estemos haciendo pasar a las personas lo que vivió el eunuco. Felipe se acerca a un carruaje donde había un eunuco etíope y estaba leyendo la Biblia. El Espíritu Santo lo llevó a él y le hizo la pregunta: ¿qué lees? Y él le dijo que estaba leyendo una porción de Isaías, pero luego le hace la pregunta más importante: ¿entiendes lo que lees? Y él le dice: ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y entonces Felipe empezó a proclamarle el Evangelio. Y vemos que la Biblia nos dice que después, pasando por un cuerpo de aguas, el eunuco le dice: ¿me puedes bautizar? Vemos la diferencia. ¿Podemos realmente a través de redes sociales cumplir el mensaje y el propósito de la evangelización? Si no, entonces no estamos hablando de evangelismo. Bíblicamente no estamos hablando del evangelismo. Sí podemos usar redes sociales como una herramienta para edificar el cuerpo de Cristo. Sí lo podemos utilizar como para abrirnos espacios. ¿Saben qué hacen algunas personas? Mandan algo a otra persona intencionalmente, le dicen: mira, lee esto. Pero luego usted debería decir: ¿sabes qué? ¿Por qué no nos reunimos y platicamos respecto a lo que te envié? Y esa puede ser una oportunidad para usted proclamar el Evangelio, para usted comenzar a ser discípulos. Yo ruego a Dios que no pensemos que los métodos de Dios son arcaicos. Yo ruego a Dios que no caigamos en la mentira de decir o pensar que la tecnología puede mejorar la efectividad del evangelismo. ¿Saben por qué? Porque el evangelio en sí mismo es poder de Dios para salvación. Nunca los medios han tenido el poder. Por eso es que no importa, nosotros no hacemos una diferencia a la hora de evangelizar, qué tan buenos oradores seamos, qué tan elocuentes seamos para proclamar el evangelio. Si ocupamos bocinas o no ocupamos bocinas, si ponemos música de fondo. El evangelio es poder de Dios para salvación. Y yo espero que seamos conscientes de ese llamado que tenemos de ir y hacer discípulos, pero que también seamos obedientes y que lo hagamos en la forma en que Dios nos ha mandado hacerlo, confiando en que Él es el que obra y que aquel que comienza la obra en una vida de una persona, Él la va a concluir. Mi invitación para ustedes en esta noche es que proclamemos el Evangelio, pero que lo hagamos de verdad, intencionalmente, con el propósito de hacer discípulos y con la conciencia de glorificar a Dios a través de cumplir esa misión que Él nos ha dejado. Así que le invito a que podamos orar para poder concluir